Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5:5. En esta mañana, con la gracia de Dios, vamos a seguir con las bienaventuranzas. Recuerdan que hace unos domingos atrás comenzamos y vimos las dos primeras bienaventuranzas. Son 9, ¿sí? 9 bienaventuranzas. Ahora vamos a ver la tercera bienaventuranza, ¿sí? Y vimos que cuando el Señor se sentó y comenzó este maravilloso sermón del monte, y como introducción dio estas 9 bienaventuranzas, las dos primeras bienaventuranzas, seguramente, como lo hizo con nosotros cuando lo leímos por primera vez, llamó la atención, ¿sí?, de sus oyentes. Más que felices, bienaventurados, más que felices los pobres, comenzó diciendo Jesús, ¿no? Los pobres en espíritu. Bienaventurados más que felices los que lloran. Y en esta tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. En la versión 60 dice: bienaventurados los mansos, ¿sí?, porque ellos heredarán la tierra. Entonces aquí el Señor habla de que son bienaventurados aquellos que son mansos. Y recordamos que decíamos que las bienaventuranzas, sobre todo las primeras, ¿sí?, son como si fueran los requisitos indispensables para entrar en el reino de Dios. Requisitos para ser parte del reino de Dios. Y la primera bienaventuranza hablábamos de que el pobre en espíritu es aquel que se quebranta ante la presencia de Dios por su pobreza espiritual. No era tan bueno como pensaba, no era tan buena persona como creía. Cuando me encuentro con la palabra de Dios, y eso me quebranta y me lleva al arrepentimiento y me lleva a la segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los que lloran. Y allí Jesús no se refería a los que lloran por una tragedia de la vida, sino que lloran por su propio pecado, que lloran por su propia incapacidad de hacer lo que a Dios le agrada, y eso nos lleva a llorar ante su presencia. Señor, perdóname, Señor, nuevamente te fallo. Creo que esa no es solamente mi oración. ¿Cuántas veces vamos con lágrimas? Señor, otra vez te fallo. Bien, vamos primero. ¿Qué no es ser manso según la enseñanza que tenemos aquí de parte de Jesús? Cuando la Biblia habla de manso, de mansedumbre, ¿sí?, claramente apunta hacia un lado que lo vamos a ver a continuación. Pero primeramente, ¿qué no es? Primero, no es debilidad. La mansedumbre y la persona mansa que Jesús está aquí describiendo no es por una persona que es mansa por debilidad. Generalmente se supone que alguien manso es alguien que no puede defenderse, que es débil de carácter, ¿sí? Y tenemos que decir que el ser manso y la mansedumbre en este mundo de hoy no es considerada una virtud, sino que es considerada una debilidad. Vos sos muy manso, el mundo te pasa por arriba. Tampoco es la mansedumbre, es apatía. Hay personas que no reaccionan a nada los altera, ¿sí? Ni el amor, ni las ofensas, ni la alegría, están siempre igual, ¿sí? Nada los hace reaccionar. Son apáticos como si no sintieran nada. Bien. Aquí el Señor no está hablando de este tipo de mansedumbre,
no es ni aquel que es débil, que no se puede defender, aquel que es tampoco aquel que ante las circunstancias de la vida, ¿sí?, se mantiene apático, no reacciona a nada, ¿sí? Ahora, ¿qué es entonces ser manso? ¿Cuál es el sentido que Jesús le da aquí en esta bienaventuranza? La palabra que Jesús usa del griego, ¿sí?, porque recordamos que el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego, es prautes o praietes, ¿sí? Y tenemos que decir, como muchas veces lo decimos, que el idioma griego es uno, si no es él, pues uno de los idiomas más ricos, ¿sí?, de los que maneja la humanidad. ¿A qué me refiero en esto de que es un idioma muy rico? ¿Sí? Que para describir una sola cosa tiene muchas palabras. Diríamos, hay muchos sinónimos, pero no son sinónimos que apuntan a un sentido único, ¿sí? No son sinónimos que apuntan a un sentido único de la palabra, sino que son sinónimos, por así decirlo, que no son totalmente sinónimos porque destacan distintas características de esa misma palabra. Un ejemplo es amor. Nosotros para amor tenemos una sola palabra, pero los griegos tenían al menos 3 palabras, había una cuarta, 3 palabras. El amor eros, que era el amor erótico, el amor entre el matrimonio, ¿sí? El amor filial, que era el amor familiar, y el amor ágape, que era el menos usado y el que justamente usa la palabra de Dios, ¿sí? Entonces son 3 distintas palabras para hablar del amor. Bien, no me quiero enredar con esto. Entonces, como el griego es un idioma muy rico, tenemos el problema que el español no es tan rico como el griego y no hay una palabra que directamente pueda ser sinónimo directo, ¿sí?, de lo que Jesús nos quería enseñar, ¿sí? Entonces, lo podemos traducir a esta palabra como una combinación entre manso barra humilde, ¿sí? Por eso la versión 60 y otras versiones eligen la palabra manso. La versión de las Américas elige la palabra humilde. Bueno, eso como una breve introducción, para ubicarnos en la palabra que Jesús está hablando. ¿Qué está queriendo decir acá cuando está hablando de que somos bienaventurados o son bienaventurados los mansos? Bien, sabemos que el modelo de mansedumbre, ¿quién es? Muy bien, Jesús, ¿sí? Aquí en Mateo 11 dice en el versículo 29: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Sí? Entonces nuestro modelo de mansedumbre, nuestro modelo de manso es Jesús. Él es manso. ¿Sí? Y miren ustedes qué interesante aquí en el 11:29, que el Señor, para hablar de la mansedumbre y de la humildad, usa una figura. ¿Sí? Versículo 29. Usa la figura del yugo. ¿Qué era el yugo? El yugo era un pedazo, ¿sí?, de madera, por así decirlo, ¿sí?, una barra de madera que se le colocaba al buey o los bueyes sobre sus cabezas o espaldas para ser manejados, guiados por el chacarero, ¿sí? Y el buey tiraba de un arado,
para trabajar la tierra. El Señor entonces hace aquí en Mateo 11 referencia al yugo que era colocado sobre el buey, y hace en esta relación entre el que es manso y humilde y el yugo. ¿Por qué? En realidad el Señor está pensando en el buey, y el buey es un animal muy fuerte. Este animal, el buey, fuera de control, puede lastimar a alguien o hasta provocarle la muerte. El buey es un animal muy fuerte, que fuera de control es muy peligroso. Sin embargo, al buey se lo puede amansar, al punto que deja al hombre, permite que el hombre le coloque este travesaño, el yugo, ¿sí?, sobre su cabeza, sobre sus hombros, y le haga arrastrar un arado o le haga arrastrar un carro. ¿A qué apunta acá Jesús entonces? ¿Por qué el Señor habla de la mansedumbre, de su mansedumbre? Aprendan de mí que soy manso. Y pone la figura del yugo y del buey. Porque la mansedumbre de Jesús no era debilidad. No era debilidad ni de carácter, ni de poder, ni de fuerza. ¿No es cierto? ¿Recuerdan cuando lo fueron a arrestar a Jesús, que recordábamos en Semana Santa, la semana pasada? Cuando los que lo fueron a arrestar dicen, ¿a quién buscan? A Jesús. Y Jesús dio un paso adelante y dijo, yo soy. ¿Qué les pasó a los que los venían a arrestar? Cayeron para atrás cuando el Señor dijo, yo soy. Entonces, la mansedumbre del buey radica en que su fuerza y el poder de este animal está bajo control. Es fuerza bajo control. Jesús, en su mansedumbre, era fuerte, era poderoso, pero elegía poner esa fuerza y ese poder bajo control, bajo su control. Era dueño de su propia fuerza, y eligió el Señor el camino de la mansedumbre, el ser manso, y es el camino que espera que nosotros sigamos. El cristiano debe ser alguien que bajo el poder del Espíritu Santo controle sus impulsos y emociones para no ser de tropiezo al que está a su lado, ni ofender el nombre del Señor. El cristiano no tiene que hacer alarde por tener una personalidad fuerte y que se imponga a los demás. El cristiano tiene que hacer alarde de que, por así decirlo, de que su temperamento, su carácter está sujeto al poder del Espíritu Santo, y no hará nada que ofenda el nombre de Dios y que sea de tropiezo para su hermano. Esa es una persona mansa, porque pone por encima los intereses del reino a sus propios intereses, porque pone por encima la gloria del nombre del Señor a la gloria de su propio nombre. A mí nadie me pisa, a mí nadie me pasa por arriba. Ese no tiene que ser el eslogan del cristiano. El eslogan del cristiano tiene que ser: que mi vida, Señor, que mi vida sea un canto de gloria, que mi vida sea un perfume agradable a tu nombre, delante de tu presencia. Que mi vida, Señor, sea un vehículo para la unidad. Ser mansos,
Y 2 puntos para ir terminando. ¿Sí? La mansedumbre, el ser mansos, manifestado hacia Dios. Ser manso ante Dios. ¿Cómo el cristiano tiene que ser manso ante Dios? El cristiano tiene que mostrar mansedumbre ante la presencia de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando nos parece injusto lo que estamos pasando? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos enojamos con Dios y nos quejamos? Ay, Señor, a mí todo mal y al otro todo bien. Mirá, esto recién empezó en el camino, en tu camino empezó recién en la vida cristiana y le concedés más las peticiones que a mí. ¿Cómo reaccionamos? Ser manso para con Dios. Que mi corazón sea manso para con mi Dios. Es aceptar su voluntad, sabiendo que todo lo que el Señor permite es para nuestro bien. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro bien. Claro que en el momento que nos suceden las cosas no lo entendemos. Y tal vez nos enojamos o nos renegamos con el Señor. Pero seamos mansos con el Señor. Sujetemos nuestro temperamento y digamos, Señor, tú sabes lo que haces. No entiendo lo que me está pasando. Tú sabes lo que haces. Que tu nombre sea glorificado. Ser mansos entre nosotros. Ser mansos ante las personas. Primero ante Dios. Ahora ante las personas. Saber sobrellevar las calumnias, las ofensas y el maltrato. Eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo el Señor. Si queremos imitar a Cristo, este es el gran desafío que tenemos como cristianos. Imitar la mansedumbre del Señor. Recordemos que el Señor es nuestro ejemplo. El manso está dispuesto a perdonar, a soportar, como lo hizo el Señor. Y sabiendo esto y descansando en esto, podrán injuriarme, podrán calumniarme, poder tener malos tratos en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia. Pero hay algo en lo cual nosotros debemos descansar, que es en nuestro Señor. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor es quien nos va a su tiempo, nos va a justificar, nos va a respaldar, quien el Señor va a sacar a luz toda calumnia, todo malentendido. Pero para que eso llegue y para que el Señor lo haga de una manera definitiva, que tape bocas si se quiere, ¿sí? Tenemos que esperar en Él y tenemos que tener una actitud mansa. Esperar en el Señor, no tratar de hacer justicia por nuestra propia fuerza, no reaccionar nosotros como leche hervida. No, controlemos nuestro temperamento, esperemos en el Señor y veremos con maravilla y con gozo en nuestro corazón la mano de Dios obrando a nuestro favor. Seamos mansos y humildes como el Señor. Y para terminar, nos dice, ya termino, que ellos heredarán la tierra. Y está hablando no de esta tierra, sino de la tierra futura. ¿Sí? La nueva tierra, el nuevo paraíso. Y en esta nueva tierra, en este nuevo paraíso que Cristo trae en su retorno, allí solo podrán habitar los mansos. Así que, hermanos, pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Señor, ayúdame a ser manso. Ayúdame a esperar en ti, a esperar en tu justicia. Y veremos la justicia de Dios, veremos el obrar de Dios en nuestra vida. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos desafías, Señor,
a trabajar, Señor, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, a esperar y confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, a tomar el ejemplo de tu Hijo, de ser mansos y humildes, Señor. Ayúdanos, Señor, a soportar, Señor, la injusticia, a soportar, Señor, el maltrato, sabiendo, Señor, que eres tú quien nos respaldas y quien eres tú quien vas a sacar todas las cosas a luz. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén.